Más del 70% de las personas autistas presentan algún grado de selectividad alimentaria. Para abordar este tema nos acompaña la maestra Melissa Janet Gatica, especialista en nutrición clínica y enfoque neuroafirmativo. Es maestra en nutrición clínica por la Universidad Xochicalco, es nutrióloga clínica independiente con amplia experiencia en la evaluación y el tratamiento nutricional de todas las personas de todas las edades. Se especializa en el diseño de estrategias alimentarias éticas, empáticas y personalizadas para la comunidad neurodivergente, autismo, TDA y selectividad alimentaria, desde un enfoque plenamente neuroafirmativo. El tema de la ponencia se titula Enfoque neuroafirmativo en la consulta nutricional. En esta ponencia, la maestra Melissa compartirá herramientas clave para transformar la consulta de nutrición en un espacio seguro, respetuoso y adaptado a los perfiles sensoriales y a las necesidades individuales de las personas neurodivergentes. Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues el día de hoy yo les voy a hablar sobre cómo se aplica el enfoque neuroafirmativo en la consulta nutricional. Bueno, pues primeramente, ¿qué es el enfoque neuroafirmativo? Básicamente es como una forma de trabajar donde respetamos y validamos la neurodiversidad de mentes. En este enfoque no buscamos ni eliminar conductas ni que la persona neurodivergente se normalice, sino que pues los acompañamos de una forma respetuosa y validando su neurotipo, sin romantizar. Y pues, ¿por qué la nutrición tradicional suele fallar en personas neurodivergentes? Pues porque no considera ciertos aspectos de las personas neurodivergentes como son las cuestiones de interocepción. Por ejemplo, muchas personas neurodivergentes no distinguen bien sus señales de hambre, de saciedad, para ir al baño, entonces pues eso también afecta la forma en la que se alimentan, ya sea que no les dé hambre o que puedan estar comiendo y no sientan como esa sensación pues de que ya se llenaron. También otra de las cuestiones que no considera la alimentación tradicional son pues las dificultades con las funciones ejecutivas, que son todas estas funciones que nos sirven para planificar, para organizar, para ejecutar pues ciertas cosas de nuestro día a día. Entonces muchas personas neurodivergentes pues tenemos esta dificultad para, por ejemplo, planear las comidas del día. Cuando se va al mercado a veces compramos comida de más sin saber exactamente qué es lo que vamos a cocinar, entonces como que muchas veces existe como ese desorden relacionado con nuestras funciones ejecutivas. Otra razón también es que las personas neurodivergentes muchas veces también tienen algunas sensibilidades sensoriales, por ejemplo, cierta sensibilidad a las texturas de algún alimento, a los olores, a los sabores. Entonces todo esto pues también dificulta la introducción de nuevos alimentos y es por eso que muchos niños, el problema más frecuente que al menos a mí me ha tocado ver son los casos de selectividad alimentaria, que es cuando los niños tienen patrones de alimentación muy restrictivos, muy restringidos, entonces pues los papás llegan a consulta preocupados porque el niño pues consume muy poquitos alimentos. Otra situación que no considera la alimentación tradicional es la cuestión de que muchas veces se utilizan los alimentos como una forma de regulación. Las personas neurodivergentes tenemos como estas comidas seguras o alimentos seguros, que son alimentos que son de una textura agradable, de un olor agradable, es un sabor conocido. Entonces, por ejemplo, cuando hay sobrecarga sensorial, cuando hay baja energía, son los alimentos a los que se recurre y que sabemos que nos va a gustar y no nos va a ocasionar como más sobrecarga de la que ya traemos. Y otra cuestión también son los hiperfocos. Muchas personas neurodivergentes están como, el hiperfoco es distinto a la concentración, como hay veces que pues todas las personas nos concentramos mucho en algo y por horas, pero en los hiperfocos por lo general
estamos tan concentrados que se olvidan las necesidades básicas, como lo son ir al baño, comer, tomar agua. Entonces todo eso pues también no lo considera la alimentación nutricional, pero es algo que también ocurre en el día a día de una persona neurodivergente. ¿Y para qué nos va a servir la alimentación en personas neurodivergentes? Porque es importante el conocer de alimentación saludable, el alimentarnos de forma balanceada, porque una alimentación balanceada nos puede ayudar justamente en las funciones ejecutivas, mejorar nuestra memoria, nuestra atención, nuestra toma de decisiones. También nos ayuda mucho a aliviar o incluso pues eliminar molestias intestinales comunes, que también son una causa frecuente de la consulta. Muchas personas neurodivergentes tienen dificultades con la microbiota intestinal que les puede ocasionar malestar, ya sea dolor abdominal, estreñimiento, diarrea y pues otros problemas gastrointestinales. También la alimentación saludable nos va a ayudar para poder incluir pues esos alimentos seguros que se consumen en días de baja energía de una forma que no vaya a afectar la salud de la persona, porque ahora sí que es el enfoque neuroafirmativo en la consulta nutricional es como este balance entre cuidar la salud del paciente, pero también respetando pues sus necesidades sensoriales, sus días de baja energía, sus alimentos seguros. Y también mejoramos la salud en general, pero desde un punto de vista más respetuoso. Por ejemplo, no esperamos que una persona que no siente sus señales de hambre y saciedad, no le decimos pues siéntelas, ¿no? Sino que pues les brindamos como herramientas, recordatorios, agendas, como apoyos externos que puedan apoyar con esa parte. Y pues, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes que vemos en consulta? La principal es la selectividad alimentaria, y de hecho la selectividad también va ligada a los problemas con la microbiota intestinal, porque al tener una alimentación tan poco variada, pues todo lo que comemos afecta, ya sea para bien o para mal, nuestra microbiota intestinal. Entonces, pues cuando comemos de forma muy restringida, las personas neurodivergentes que tienen selectividad suelen pues tener también una microbiota intestinal diferente. También pues la sintomatología gastrointestinal no ocurre por ser neurodivergentes. Antes se creía o se han promovido como ideas en internet de que la causa de, por ejemplo, los steamings o de ciertas conductas de autorregulación venían por una microbiota alterada, pero pues actualmente se está viendo que es más bien los patrones alimenticios los que afectan pues nuestra microbiota intestinal. Otros también situaciones nutricionales, una menos frecuente es el trastorno de pica, que es cuando las personas consumen cosas que no son alimentos. Por ejemplo, lo más normalizado es el hielo, entonces pues ese también entra como dentro del trastorno de pica, y pues otros alimentos. También otras situaciones nutricionales frecuentes son pues la sensibilidad a ciertas texturas, el rechazo de ciertos alimentos por su olor, por su sabor, y pues básicamente eso es lo que más me ha tocado a mí ver en consulta nutricional cuando he atendido a personas neurodivergentes, tanto infancias como personas adultas. Y pues yo creo que esta es como la pregunta que surge más en cuanto tocamos el tema de alimentación en personas neurodivergentes, si las dietas restrictivas son necesarias o no. Muchas veces cuando se recibe el diagnóstico, en información en internet, pues en información con otras personas, surge como esta sugerencia de que a las personas autistas se les tiene que eliminar el gluten y la caseína de su alimentación, pero pues la respuesta corta es depende. No en todos los casos es necesario utilizar dietas restrictivas como la del gluten y la caseína para la intervención nutricional en las personas neurodivergentes. Una dieta restrictiva, en cualquier caso, ya sean neurodivergentes o neurotípicos, siempre tenemos que ser muy críticos a la hora de aplicarla, porque al ser una dieta restrictiva,
pues quitamos muchos alimentos esenciales, muchos alimentos que también nos hacen bien, entonces se deben restringir únicamente cuando hay molestias gastrointestinales, cuando hay algún diagnóstico metabólico, digestivo, que requiera que eliminemos ciertos alimentos, pero eliminar alimentos solamente por el neurotipo no está ni basado en evidencia científica, y pues no es lo más recomendable, además de que si aplicamos dietas restrictivas sin que la persona realmente lo necesite, corremos el riesgo de problemas como desnutrición, una alimentación desbalanceada y que se generen pues otros problemas de salud que no se tenían, ya sea a corto, mediano o largo plazo. También pues hay otras dietas restrictivas que se utilizan, como por ejemplo la dieta cetogénica para personas con epilepsia. No en todos los casos es necesario, solamente es en casos muy específicos y antes de iniciar un protocolo tan restrictivo, siempre tenemos que evaluar muy bien el caso y trabajar de forma interdisciplinaria para ver pues qué es lo que necesita el paciente o qué es lo que le va a hacer mejor. Y pues incluso dietas como la dieta cetogénica no se llevan toda la vida, se llevan por un periodo de tiempo y después se van integrando nuevamente mayores cantidades de carbohidratos y proteínas. Se me olvidó, la dieta cetogénica, que se puso muy de moda hace algunos años, es una dieta donde consumimos principalmente grasas en cantidades muy grandes y una cantidad muy pequeña de carbohidratos y proteínas. Entonces, pues bajo esa definición, al consumir cantidades bajas de proteína y de carbohidratos, pues ya se imaginarán el riesgo nutricional que implica al no consumir suficientes frutas y verduras, suficiente proteína, pues el riesgo de desnutrición sí es bastante, entonces por eso podemos llegar a caer en riesgo de desnutrición. Yo siempre recomiendo que antes de considerar una dieta restrictiva, se siga algún diario de alimentos, por ejemplo, ver qué es lo que le estamos dando de comer o nosotros mismos hacer uno para nosotros, qué es lo que comemos, cómo nos sentimos antes y después, si pasó alguna situación particular ese día. Todas esas cosas nos van a ayudar como a ir identificando ciertos patrones, identificar si a lo mejor sí hay algún alimento que siempre que lo consumimos nos cae mal. Entonces, ya con un diario de alimentos y pues también podemos hacer otras pruebas complementarias, ya podemos determinar si una dieta, por ejemplo, sin gluten y caseína es lo mejor para la persona neurodivergente o no. Y pues, ¿cuál es la diferencia de enfoques? En el enfoque tradicional o enfoques como un poquito más patologizantes, podemos utilizar justamente suplementos, dietas, con el objetivo de intentar normalizar conductas, de intentar pues quitar la neurodivergencia. Es algo bastante invasivo y pues que el enfoque en neuroafirmativo, por el contrario, utiliza estos protocolos, pero para mejorar la calidad de vida de la persona. Por ejemplo, muchas veces la persona sí puede estar desregulada y el origen puede ser la alimentación, pero yo creo que pues neurodivergentes, neurotípicos, cuando tenemos alguna molestia intestinal, ya sea estreñimiento, diarrea, dolor abdominal, pues no tenemos ni energía, ni ganas ni de salir, ni de estar pues del mejor humor. Entonces, si nosotros aliviamos esos síntomas, la persona neurodivergente va a estar más regulada. Entonces, es distinto aplicar un protocolo que nos va a ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente a un protocolo que el objetivo es que, por ejemplo, deje de aletear o deje de caminar de puntitas. También, por ejemplo, en la alimentación tradicional se suelen incluir alimentos que tal vez para la persona son desagradables sensorialmente y pues no considera como el perfil sensorial ni las necesidades sensoriales de la persona, mientras que en el enfoque neuroafirmativo sí consideramos primero pues qué texturas, qué olores, qué sabores nos acepta y usamos eso como una base de inicio y a partir de ahí pues trabajamos para ver la forma de que la persona se pueda alimentar pues de forma saludable, pero considerando también que sea algo ameno y amigable para su perfil sensorial.
También en el enfoque tradicional, muchas veces se pueden llegar a aplicar intervenciones nutricionales que requieran mucha organización, mucha planeación, que sean platillos muy complejos de preparar, mientras que en el enfoque neuroafirmativo muchas veces se procura brindar alimentos que sean fáciles de preparar, que a lo mejor prepara el guisado y lo divide para 2 días, como intervenciones que faciliten como pues la vida y la alimentación de las personas que tengan alguna disfunción ejecutiva. Y también pues en el enfoque tradicional, pues también se asume que la persona puede sentir sus señales de hambre y saciedad, mientras que en una consulta nutricional con enfoque neuroafirmativo, sí consideramos si la persona pues siente a tiempo sus señales de hambre y saciedad, y bajo eso pues vamos a ir trabajando. Y esto es más o menos lo que les comentaba anteriormente. Muchas veces una consulta nutricional con enfoque neuroafirmativo y una consulta nutricional pues tradicional pueden verse igual por fuera, o sea, el plan de intervención puede verse muy similar, pero los objetivos son diferentes. No es lo mismo dar una dieta sin gluten y caseína buscando curar a la persona que dar una dieta sin gluten y caseína donde tratemos como prioridad el alivio de los malestares gastrointestinales. También algo muy común en personas neurodivergentes es la suplementación, principalmente con omega 3, con probióticos. Igual, esos también se pueden recomendar en una consulta nutricional con enfoque neuroafirmativo, pero no es lo mismo brindar un suplemento, algún probiótico omega 3, con el objetivo igual de pensar que esos alimentos van a ser menos neurodivergente a la persona, que brindar esos suplementos para aliviar o para mejorar la calidad de vida de la persona. Y pues los objetivos de la intervención nutricional pueden ser muchos, a veces podemos tener varios, pero nos vamos por pasitos. Muchas veces también el objetivo es ampliar el repertorio de alimentos. Por ejemplo, en casos de selectividad alimentaria, vamos buscando estrategias basadas en las texturas, en los olores, en las características sensoriales que la persona ya acepta, para ir tratando de que nos vaya aceptando nuevos alimentos. Cuando ya una persona es adulta, pues esto se vuelve un poquito más sencillo, porque uno como adulto ya sabe qué le gusta y qué no. En los niños sí es importante pues irlos exponiendo a diferentes texturas, a diferentes olores de la forma más respetuosa posible, porque es necesario que ellos pues conozcan de todo y a partir de eso ellos definan qué les gusta y qué no. Pues los adultos neurodivergentes ya tienen muy claro, no me gusta esta textura, no me gusta este alimento, y pues ya desde ahí vamos trabajando. También, por ejemplo, en el caso de los niños, tanto neurodivergentes como neurotípicos, el objetivo siempre va a ser cuidar el crecimiento y el desarrollo. Eso es pues básicamente la prioridad y algo que siempre se debe tener presente cuando atendemos a población pediátrica. También minimizar efectos secundarios de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que ocasionan malestar gastrointestinal, problemitas para ir al baño, entonces la alimentación la podemos utilizar como una herramienta para tratar de aliviar un poquito esos efectos secundarios. También el tratamiento de pues ciertas situaciones nutricionales, porque las personas neurodivergentes pues también pueden llegar a tener problemas de diabetes, hipertensión, colesterol o triglicéridos altos. Entonces, si se presentan esos problemas, eso también lo tenemos que considerar como parte de los objetivos en la intervención nutricional. También, pues básicamente, algo que también siempre se mantiene es mantener la salud, ayudarles a mejorar hábitos alimenticios, pero siempre de la forma más respetuosa posible. Y aquí hay algunas adecuaciones que se pueden hacer en la consulta nutricional para hacer más ameno el espacio y la consulta para las personas neurodivergentes. Muchas de estas adecuaciones también se pueden aplicar, por ejemplo, en psicología o en algunas otras áreas de la salud.
Lo primero es el ambiente y el entorno donde damos la consulta. Yo sé que hay veces que hay factores externos que no podemos controlar, por ejemplo, si estamos en una calle transitada, que pasan muchos carros, pero a lo mejor sí podemos tener como ciertas estrategias para tratar de aminorar lo más que se puede el ruido. Si a la persona le molestan las luces fuertes, apagar las luces del consultorio, como todo lo que la persona necesite para sentirse cómoda en cuanto al entorno de la consulta. Por ejemplo, si tenemos ventiladores y ese sonido les regula, pues los prendemos, o por el contrario, si le molesta ese ruido, los apagamos. Yo sé que pues a veces, como dije, hay cosas que no podemos controlar, pero siempre tratar de que lo que sí podemos hacer, lo hagamos. También, por ejemplo, se promueve el uso de apoyos externos, agendas, historias sociales, uso de recordatorios para facilitar la alimentación de la persona neurodivergente, o también para anticipar lo que es la consulta nutricional. En algún consultorio en el que yo estuve, llegué a poner pictogramas en donde estaba la báscula, el estadímetro, para que la persona supiera cómo se utiliza o qué es lo que seguía. También en la consulta nutricional, una de las cosas que siempre se preguntan es qué características sensoriales sí se aceptan por la persona neurodivergente. Entonces, es de las primeras preguntas que hago, porque también una adecuación que podemos hacer en consulta es ajustar nuestro tiempo de consulta. Hay personas que quizá les abrume que la consulta sea muy tardada, o que tengan como el tiempo muy limitado, o que a lo mejor les canse que una consulta sea tan larga. Entonces, a veces, aunque pues quisiéramos indagar mucho, pues sí hay que distinguir las preguntas prioritarias para poder brindar una buena atención, y pues cuidando también ese ajuste que la persona necesita. En cuanto a la evaluación y a la comunicación, aquí, como les comento, modificamos la historia clínica, priorizando primero esas preguntas que creemos que nos van a ayudar más para poder elaborar un plan nutricional lo más adecuado posible. También eliminamos preguntas ambiguas. Por ejemplo, no le podemos preguntar a una persona que tiene una interocepción distinta cómo es su apetito, porque pues realmente es una pregunta muy ambigua y muy difícil de contestar. Entonces se van cambiando con preguntas que nos pueden dar como una idea de si tiene buen apetito o no. Por ejemplo, podemos preguntar si come porque tiene que comer, o si siente como la necesidad de comer. Ahora sí que pues me voy poniendo creativa de la forma en la que pueda obtener una respuesta que me pueda ayudar para poder apoyar al paciente. También pues consideramos, como comenté, la interocepción, y también se validan todas las formas de comunicación. Si una persona no desea hablar durante la consulta, nada más es cuestión de que se le haga saber a uno, y se pueden utilizar sistemas de comunicación alternativos. Se puede utilizar la escritura, se puede utilizar cualquier forma de comunicación que sea más cómoda para la persona neurodivergente. No es necesario el lenguaje oral para poder llevar a cabo la consulta nutricional. Y en cuanto a las estrategias de alimentación, también consideramos los alimentos seguros para poder incluirlos como estrategia para los días de baja energía. Por ejemplo, se hace el plan nutricional adecuado a las necesidades, a los objetivos, y también se brindan alternativas para días de baja energía. A lo mejor verduras o ensaladas que ya vengan listas para consumir, por ejemplo, opciones saludables para comer fuera de casa. Todas esas cosas que nos pueden ayudar a que nuestra alimentación sea lo más balanceada posible, incluso cuando no tenemos pues nada o casi nada de energía. También, sobre todo en población pediátrica, se hace una exposición sensorial, pero sin presión de consumo. Vamos exponiendo a diferentes texturas, olores, a los niños con selectividad alimentaria, pero sin que el objetivo principal al principio sea que coma el alimento. Muchas veces podemos, por ejemplo, si el niño ni siquiera tolera el alimento en su plato, podemos empezar por ahí
y que el objetivo principal para ese tiempo sea que el niño ya nos acepte el alimento en el plato. Después que a lo mejor lo manipule, que lo toque, que lo huela, y ya de los últimos pasos es que lo coma y que lo integre a su dieta. Va a haber algunos alimentos con los que esto se va a lograr y va a haber algunos otros con los que no, porque como comentaba, pues todos tenemos preferencias alimentarias, tenemos alimentos que nos gustan y alimentos que no. Y también pues el plan de alimentación es un poquito más flexible para pues los días donde nuestra energía pues puede variar. ¿Y qué apoyos podemos realizar en casa para personas neurodivergentes, ya sea para uno mismo, para nuestros hijos? Verificar y reducir los estímulos sensoriales. Muchas veces los niños no se quieren ni sentar en la mesa, pero creemos que es porque no quieren, pero en realidad no nos damos cuenta que quizá la luz está muy brillante, que el asiento está incómodo, que la ventilación no es adecuada y se acumulan mucho los olores de la cocina. Como todas esas cosas, primero las tenemos que evaluar para ver si hay algo de eso que está molestando a la persona neurodivergente y que nosotros podemos modificar para que la hora de la comida sea un tiempo un poquito más ameno. También disminuir la carga mental, ofreciendo alternativas sencillas de preparar, alternativas fáciles de conseguir para pues personas. Yo no puedo pedirle a una persona que no se puede ni levantar de la cama porque no tiene energía para eso, que se levante a prepararse un platillo muy complejo. Entonces, para esos días también se brindan alternativas. Y también pues comprender que un ambiente relajado, que un ambiente sensorialmente amigable para la persona neurodivergente va a influir muchísimo también en incluso la apertura que tiene para consumir nuevos alimentos. Y también pues una de las últimas diapositivas para aclarar que sí, que no es una consulta nutricional con enfoque neuroafirmativo. Aquí, aunque consideramos las comidas seguras y los alimentos pues, agradables de consumir, no se promueve que los consuman de forma como en cantidades grandes o en patrones que puedan afectar su salud, sino que vamos creando un balance para poderlas incluir o poder dar alternativas un poquito más saludables o incluso otras alternativas que no tienen que ver con la alimentación para poder lograr el mismo efecto. Otra cosa es que pues no buscamos ni cambiar ni erradicar los rasgos neurodivergentes y tampoco se ignoran las dificultades pues reales del día a día de una persona neurodivergente. A veces se cree que este enfoque romantiza, pero no es así. De hecho, pues todo lo contrario. Nosotros reconocemos las dificultades de una persona neurodivergente en el día a día, pero también, como está en los CIS, reconocemos que algunas personas neurodivergentes también pues tienen una discapacidad, nada más que no la vemos desde un modelo médico, sino que la vemos desde el modelo social de la discapacidad, donde se reconoce que gran parte de las dificultades de una persona con discapacidad son las barreras del entorno y no son cuestiones individuales como el modelo médico lo ha hecho creer muchos años. También pues adaptamos el entorno, no a la persona, y respetamos las necesidades sensoriales y de energía, buscando tanto el bienestar físico como el bienestar emocional. Y pues este cambio de paradigma, pues ahora sí que también es una necesidad. Ya pues actualmente tenemos muchísima información que hace muchos años tal vez no teníamos o no era tan difundida. Entonces pues uno como profesional se debe de ir actualizando. También es muy importante escuchar a las personas neurodivergentes en primera persona. Ellos son pues los que lo viven, ellos saben exactamente cómo se sienten. Entonces siempre hay que priorizar la voz neurodivergente. Y pues el objetivo de un cambio de alimentación no va a ser ajustar a la persona a patrones de alimentación normativos, sino más bien pues diseñar entornos y alimentos que se puedan adaptar y que sean sensorialmente amigables para la persona. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Recordamos los aplausos inclusivos, por favor, nada más para poderlo continuar. Preguntas, 2 preguntas, 3 preguntas. ¿Habrá alguna pregunta por ahí? Breves. Todo quedó muy claro con la maestra. Melissa. ¿Una pregunta aquí? Ok. ¿Alguien? Si no, nos preparamos para entregar su constancia. No sé. Hacemos entrega de su constancia a la nutrióloga Melissa Janet Magdaleno Gatica por su valiosa participación como ponente en las jornadas para el bienestar de neurodivergencia, más allá del diagnóstico, no, ese es otro, neurodivergencia. Gracias por compartir su experiencia profesional al servicio del bienestar de las personas neurodivergentes, sus familias y la comunidad interesada en general. Agradecemos mucho a la maestra Melissa.